Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Caballeros, Catalina, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la familia? La salud. Alison, buenos días. Buenos días. Tin, tin, tin. ¿Cómo ha estado la semana? ¿Mucha pega? Prender la camarita, por favor. Eso es. Lucas, Estrella, buenos días. Buenos días, profe. Hace frío. ¿Cómo están por allá? ¿Dónde están ustedes? ¿Con solcito o está nublado? No contesta nadie aquí. Están todos mudos. Prendamos la cámara, por favor. Recuerden que eso tiene que ver con la asistencia. Cámara prendida. Aló. Buenos días. Vamos. Profe, esta clase empieza a las 10:55, ¿cierto? Sí, mi amor. A las Ya. 10:55. Hay que prender la cámara, pues. Son 10 para las 11. Buenos días, don Andrés. Iván, buenos días. Bueno, profe, buenos días. ¿Cómo están? Yo ¿Cómo le ha bien, ido? gracias, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo le ha ido con la salud de todos en su casa, sus amigos? ¿Todo bien? Menos mal, todo bien. Qué bueno, me alegro. Estamos rogando aquí para que todos estén sanitos y salgamos por lo menos a fase 2 ligerito, ya para poder estar no tanto tiempo encerrados. Christopher, buenos días. Don Christopher. Oye, Buenos días. prendan la pantalla, por favor, chicos. Prendan la camarita. Hoy día tenemos que ver detallitos que para que se vaya mejorando ¿cómo se llama? La utilización del aula, los apuntes que le vayan llegando, los correos, todas las cositas para que la fluidez de nuestra comunicación y la asignatura les vaya saliendo más fácil. ¿Ah? Lo mismo espero de las demás asignaturas. Hay que estar atentos a todas
la correspondencia día a día, revisar el aula, revisar el correo, ¿ya? Alicia, buenos días. Entonces así nadie tiene sorpresas desagradables, nadie se va quedando atrasado. Yo mandé un correo con una lista de algunas personas que estaban pendientes. Entonces, para que las vayan llenando esa lista y me la vayan mandando los datos, revisen bien si es que hay alguno de ustedes que está metido ahí, porque los plazos se acabaron. Entonces hay que estar llenando eso y no estar atrasaditos. Catalina, buenos días. Buenos días, profesor. Andrea, buenos días. Por favor, prendan las cámaras, muchachos. Ya he dicho como 5 veces en esta mañana que prendan las cámaras, por favor. Cámara prendida. Entonces, así, bien, muchas gracias, Iván. Gracias, Andrea. Buenos días. Es distinto hablar, pues Buenos ven. días. Alison, muy bien, muchas gracias. Es distinto verse, compartir. ¿eh? Recuerden que estamos todos sometidos a lo mismo. ¿ah? Catalina, buenos días. Lucas, buenos días. Estamos todos sometidos a la cuarentena, al encierro. Entonces, ver cara, ver expresiones, ver estados de ánimo, compartir toda la buena onda es mucho más sano para todos nosotros. ¿ah? No crean que a mí no me afecta, a mí me afecta igual que a usted y quizás me afecta más porque soy más viejo. Entonces, yo les pido como un favor personal que me prendan las cámaras y así nos vamos conociendo más, vamos compartiendo más. ¿ah? Sobre todo la buena onda que se puede generar, pues. Si hay que ser positivo en la vida. A pesar de las dificultades, tener una buena disposición, ¿no es cierto? Levantar el ánimo, ayudar a las personas que están a nuestro alrededor, nuestras familias principalmente. ¿ah? Pero ojalá que todos también vayan tomando conciencia social, que es una de las cosas que vamos a ver también este semestre. Les comento, por ejemplo, que yo salgo todos los días que puedo, de acuerdo al horario, salgo todos los días que puedo en la mañanita, temprano, 7:30 de la mañana hasta las 9, a hacer actividad física. Aprovecho, ando en bicicleta o salgo a caminar, troto un poquito, y me fue muy, muy simpático este fin de semana. Yo vivo en Concón, acá hay una playa, se llama Playa Amarilla, no sé si ustedes conocen por acá, y camino por todo el borde costero y hay en cantidad, y no se imagina usted la cantidad de personas que andan haciendo actividad física y la cantidad de personas que andan nadando. Hay mucha gente que sale a nadar al mar, tenía esta traje como de goma, con aleta, súper preparado y nadando 2000 metros. Me quedé conversando con un grupo que practica triatlón y otros que habían hecho en una playa que acá, que es bien, casi no tiene ola esa playa, hicieron con boyas, marcaron una cancha de, ¿cómo es que se llama esto? Waterpolo. Y jugando waterpolo, piensen ustedes a la hora, ¿va? Eran las 7:30 de la mañana jugando waterpolo en el mar. Realmente muy sorprendente y muy gratamente sorprendente que la gente esté valorizando cada vez más la actividad física, porque la verdad es que como terapia para combatir un poco los estados de ánimo y, entre comillas, también para combatir un poco el virus, tener una buena condición física y tener una buena salud, a lo mejor evita, no que a usted le dé el coronavirus, pero a lo mejor evita que lo entuben, ¿ya? Porque llegar al entubamiento en el coronavirus, a veces no salen de ahí. Las personas, yo he tenido lamentablemente cerca de mi familia, tengo 4 personas con coronavirus en mi familia. En mi familia tengo 4 que están con coronavirus y compañeros de colegio que yo tengo fueron entubados y murieron, lamentablemente. Murieron. Tengo 3 compañeros que lamentablemente murieron. ¿ya?
llegaron a un estado de deterioro muy alto, tenían enfermedad de base y lamentablemente lo entubaron y no resistieron. Muy bien. Así que todo lo que sea condición física, mejorar el ambiente, el ánimo, todas estas cosas, Valentina, buenos días, es importante, es importante. Linda sonrisa tiene Valentina, muy bien, ¿ves? Y verse entretenido. Bueno, vamos al grano, dijo el leproso, así que vamos a conversar de nuestra materia de hoy día. Francesca, ¿cómo estás? Buenos días. La Buenos materia de hoy días. día es de las capacidades condicionantes, lo que tiene que ver con el test físico que ustedes hicieron, y las capacidades coordinativas, ¿ya? Las capacidades condicionantes y las capacidades coordinativas. ¿Por qué se llaman capacidades condicionantes? Porque realmente condicionan el desempeño tanto intelectual como físico de la persona, ¿ya? Y la condicionan porque limita o favorece el mejor desempeño de la persona. Esto tiene que ver con la velocidad, con la agilidad, la fuerza y la resistencia que las personas nacen, ¿ya? Capacidades, como capacidades. Capacidad de ser rápido, ágil, fuerte o resistente. Pero si es que no se me apagó si es que no las desarrollamos, si no las entrenamos, no se logra mejorar esa condición física. Entonces depende del entrenamiento. Y las capacidades coordinativas, que son 7, son capacidades que el ser humano también tiene de asociar cosas como el equilibrio. Buenos días, Vicente. Roberto, buenos días. De asociar cosas como el equilibrio, la manipulación, la locomoción a diversas actividades de desarrollo físico. Por ejemplo, correr, saltar, lanzar. Correr, saltar, lanzar, todo simultáneo es un acoplamiento de movimiento. El sentido del ritmo, cuando uno baila o cuando uno trota y respira cada cierta cantidad de pasos, ¿no es cierto? También es un acoplamiento, una sincronización. Por eso se llama capacidades coordinativas. Cuando uno enhebra una aguja, o cuando uno botea una pelota, o cuando uno como hace diferenciación de tamaños, de un balón de voleibol, de un balón de fútbol, de un balón de handball, de un balón de tenis, ¿no es cierto? Puede diferenciar y se adapta, ¿no es cierto?, a las circunstancias que tiene cada uno de esos balones al botear, por ejemplo, ¿ya? O cuando uno hace salto en una cama elástica, se adapta al rebote que le da la cama elástica. Todas esas capacidades, yo lo estoy dando ejemplos deportivos, pero también eso se adapta a la vida cotidiana, sobre todo en el campo laboral, sobre todo en el campo laboral, al manipular distintas herramientas, por ejemplo, en la minería, en un taller de mecánica, automotriz, por ejemplo, en todo esto que son las impresoras 3D, en todos esos aspectos. La condición física no solo tiene que ver con lo deportivo, en realidad tiene que ver básicamente con lo que es, ¿no es cierto?, con lo que es la vida cotidiana. Y uno normalmente lo asocia a algunos deportes, ya sea recreativo o competitivo. ¿Ok? Bueno, y además de las capacidades condicionantes está el metabolismo. ¿Se acuerdan del metabolismo? ¿Metabolismo? ¿Se acuerdan o no? ¿Quién se acuerda El del metabolismo? funcionamiento de nuestro organismo. Sí, pero hablamos del metabolismo la otra vez. ¿Se acuerdan o no? Hablamos del metabolismo basal. Correcto, muy bien. Metabolismo es el funcionamiento interno del organismo. Está bien, tiene que ver entonces directamente con la condición física, ¿sí? Y con la alimentación. Como dice Francesca, el metabolismo basal nos permite conocer la energía mínima adecuada para poder subsistir o sobrevivir.
¿Ah? Bastián, buenos días. David, buenos días. Entonces, si nosotros calculamos la cantidad de calorías, hola Amanda, buenos días, vamos a tener una relación, ¿no es cierto?, con un factor de ajuste de cuánta energía necesitamos para el resto de las actividades del día. Hola Juliana, ¿cómo te va? Entonces, por ejemplo, si yo tenía 1807 calorías de metabolismo basal para subsistir, solamente para subsistir, y le hago un cálculo con un factor de ajuste en una actividad moderada, porque habían 4 tipos de actividades: sedentaria, ligera, moderada e intensa. Entonces yo, por ejemplo, por mi edad tengo una actividad moderada, no, nunca hago entrenamientos muy intensos, pero sí moderado. Entonces me da, en total, a mí me da como 3.800 calorías del día, ¿ya? Entonces mi metabolismo y mis actividades tienen que estar en consecuencia, relacionadas, vinculadas, ¿no es cierto?, con esa alimentación. Tengo que saber de dónde voy a sacar esos alimentos para que no se me vaya a transformar solamente en grasa, ¿ah? Y lo pueda tener en proteína, en vitamina, en agua, ¿no es cierto?, carbohidratos, etcétera. Entonces, muy importante saber más o menos el cálculo calórico y tener una idea de cómo uno tiene una alimentación balanceada. Todo eso, todo lo que estamos hablando, suma las capacidades condicionantes, ¿ya? Buenos días, Oscar. Entonces ahora vamos a ver, compartir. ¿Ah? Un momentito para que vamos viendo. Ok. Si quieren cualquier cosita, duda, Rafael, buenos días, me interrumpen nomás y hacen la consulta que ustedes quieran hacer. ¿Ah? No hay problema. No hay problema. ¿Ven ustedes ahí la diapositiva? Sí, profesor. Ya. Entonces ahí en la diapositiva se ve la foto de la cancha de fútbol. Hay una pista atlética también ahí y el edificio donde está construcción y prevención de riesgos, ¿ya? Y hay un montón de salas que también se ocupan para otras carreras. Es muy bonito ese lugar, se echa mucho de menos. Yo estoy acostumbrado a estar ahí, pues si mis clases son al aire libre normalmente, o en el gimnasio. Así que es complejo estar encerrado. Pero bueno, estamos todos en la misma, así que hay que todos apoyarnos. Capacidades condicionantes, entonces, son aquellas capacidades internas, personales, individuales, son hereditarias, tienen que ver con el factor genético, ¿ya? Y son 4: la velocidad, la agilidad, la fuerza y la resistencia, ¿ya? Junto con las capacidades condicionantes que están acá, están también las capacidades de coordinación, que se llaman capacidades coordinativas, que son 3 bloques grandes: capacidad de dirección y control, capacidad de adaptación, que eso es permanente, todas las horas del día no son las mismas, todos los días no son iguales, todo el estado de ánimo no es el mismo durante todo el día, cada hora puede ir cambiando, entonces la capacidad de adaptación es fundamental. Y la capacidad de aprender, ¿ya? Que no todos la tenemos de la misma manera, unos son más proclive a aprender que otros. ¿Ah? Nos cuesta, a mí por lo menos me cuesta mucho concentrarme, por ejemplo. Yo tengo una deficiencia de chico que se llama hiperquinesis. Entonces me cuesta mucho estar atento y concentrarme para aprender. ¿Ah? Me cuesta. Entonces, bueno, todas estas cosas se mejoran. ¿Cómo se mejoran? Por ejemplo, desarrollando una capacidad de acoplamiento y combinación de movimientos, desarrollando la diferenciación, desarrollando la capacidad de equilibrio mental y físico, desarrollando la orientación que uno pueda tener, el enfoque con respecto a un tema o alguna actividad, desarrollando el sentido del ritmo en la ejecución para ya sea bailar, por ejemplo, o para hacer algún movimiento específico en el campo laboral o en el deporte, desarrollando la capacidad de reaccionar en el momento oportuno a determinado estímulo, ¿no es cierto?, tanto intelectuales como físicos, y tener la capacidad de transformar las cosas, ¿no es cierto?, para poder sacarle un mayor provecho. Eso es está dentro de la capacidad de adaptación, ¿ya? Entonces, todo esto va componiendo distintas capacidades.
pero las condicionantes son las que más normalmente conocemos, no es que son las únicas que tengamos, son las que más conocemos y que incluso son transferibles muchas veces a los deportes de competición, como sale acá el caballero jugando a la pelota, o a los deportes recreativos, ¿ya? Las capacidades condicionantes. Entonces está la velocidad, la agilidad, la fuerza y la resistencia. ¿En qué consiste? ¿Cuántos tipos de fuerza hay, por ejemplo? Tenemos fuerza máxima, fuerza explosiva, fuerza resistente y la fuerza absoluta. ¿Ya? La fuerza máxima nunca pasa más allá de 6 segundos de esfuerzo. Es al 100%. La fuerza explosiva lo mismo, pero generalmente la fuerza máxima puede ser estática o con movimiento, isométrica o isotónica que se llama. Y la fuerza explosiva siempre es con movimiento. O sea, hay un recorrido que no dura más allá de 6 segundos. La fuerza resistente es la que es capaz de sostenerse un tiempo más prolongado, por ejemplo, la que se usa para andar en bicicleta, para salir a trotar, para nadar, etc. ¿Ya? Y la fuerza absoluta es la sumatoria de las tres fuerzas que se puede usar en una actividad como, por ejemplo, ir a la montaña en un momento, ¿ya? O hacer algún tipo de competición combinada, como puede ser el triatlón, etc. ¿Ya? Ahí tenemos los tipos de fuerza. ¿Cómo se desarrolla? Bueno, entrenamiento con el propio peso del cuerpo, con elásticos, con balones medicinales, con máquinas de fuerza, con equipos de pesa, etc. ¿Ah? Con movimiento y sin movimiento, porque la fuerza también se desarrolla en forma isométrica. Isométrica significa sin movimiento, manteniendo solamente la posición. ¿Ya? Aquí tenemos una serie de ejercicios que nos ayudan a mejorar distintos tipos de fuerza, resistencia, fuerza potencia, ¿ah? O la fuerza máxima. ¿Ya? Y hay un montón de ejemplos que pueden encontrar en tutoriales también. Ahí, por ejemplo, donde está esta foto con este joven acá, ¿sí? Apoyado contra la muralla, sosteniendo una posición de 90 grados, es una fuerza isométrica. Se mejora mucho la fuerza con este tipo de ejercicio. ¿Ah? Fuerza isométrica. Y uno puede ir cambiando los ángulos de flexión de la rodilla y se mejora mucho, mucho la fuerza. ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuáles son los efectos de este tipo de trabajo? ¿Ya? ¿Cuáles son los efectos? En la fuerza nosotros tenemos desarrollo de la hipertrofia. Acuérdense de ese nombre, hipertrofia. La hipertrofia es el crecimiento del músculo, cuando el músculo se ve más grande y además mejora el tono del músculo, o sea, se pone más durito uno, más playero, digo yo. Entonces, la hipertrofia es sarcoplasmática o miofibrilar, ¿ya? Sarcoplasmática viene del plasma, del líquido, y significa que el músculo crece y se hincha y se agranda porque le llega gran volumen de sangre en ese momento que usted está entrenando, y entonces se ve musculoso o musculosa, ¿no es cierto?, de acuerdo al ejercicio que hizo. Pero después que pasa el efecto del entrenamiento, como que el músculo se desinfla, ¿ya? Porque el líquido fluye, se va de ahí, ¿ya? Y entonces se gana fuerza, pero muy poco. Y crece en tamaño, pero muy poco. Eso se llama sarcoplasmática. En cambio, la que es miofibrilar aumenta el tamaño del músculo y se mantiene, porque se fijan ahí las proteínas y el sistema de entrenamiento hace que la proteína quede enfocada y localizada, ¿ya? Entonces, el efecto del entrenamiento de pesas, por ejemplo, está muy relacionado con el entrenamiento con el efecto de miofibrilar. Aumenta cuando hace un entrenamiento de pesa, la actina con la miosina, que son proteínas, se juntan, ¿no es cierto? Aumenta el tamaño del músculo y hace la contracción muscular. Pero si no es el estímulo suficiente, por ejemplo, si usted hace una fuerza con un 50% nomás de intensidad, no le va a aumentar mucho la fuerza y va a ser más sarcoplasmática. Va en el momento a hacer la fuerza, va a llegar sangre, se va a ver un músculo hinchadito, grande, poderoso, pero después se va a diluir, se va a separar nuevamente, ¿ya?
En cambio, si usted hace un esfuerzo de intensidad sobre el 70% de su capacidad muscular, ahí se va a localizar proteína. Entonces, está muy relacionado el tamaño del músculo con la intensidad del ejercicio. ¿Ya? Si nosotros queremos hacer solo mantención de la fuerza, vamos a poder trabajar entre el 30 hasta el 70% de la intensidad de cada uno, de la capacidad de su músculo. Pero si queremos sacar más músculo, tener más fuerza, ¿no es cierto? Y ser más grande, como fisiculturista, por ejemplo, usted tiene que entrenar entre el 70 y el 100%. Son dos realidades distintas y por lo tanto el efecto de la fuerza también va a ser diferente. Después tenemos otra condicionante que es la agilidad. Pocos saben lo que es la agilidad. Me gustaría saber si alguien tiene la idea del concepto de la agilidad. Amanda, ¿tú sabes más o menos lo que puede hacer la agilidad? Amanda. Tener la capacidad Sí. de realizar cualquier ejercicio, eso, creo que es la capacidad, nada más que eso. Es una capacidad, es cierto. Es cierto, es una capacidad, pero que tiene varios factores, ¿ya? Por ejemplo, la elongación muscular. Por ejemplo, la movilidad articular, ¿ya? Y por ejemplo, la velocidad de desplazamiento en un espacio reducido. Entonces, La yo les voy, flexibilidad podría claro, ser. la flexibilidad, correcto, correcto. Muy bien, muy bien. Eso es lo bueno de poder compartir. Miren, como dice Amanda, son factores que se suman. Elongación, movilidad, flexibilidad. Tres cositas, ¿eh? Coordinación y velocidad. Al final son 5 cositas que componen la agilidad. Entonces yo les voy a definir en palabras bien simples lo que es la agilidad. Lo voy a hacer bien despacito para que lo entiendan y el que no me dice lo repito. La agilidad es toda la posibilidad de movimiento que tiene el ser humano en todos los ejes, ¿no es cierto?, de movimiento que tiene el cuerpo con la máxima eficiencia en el mínimo de tiempo. ¿Lo repito? ¿Rafael? Sí, por favor. Ya. Sería de repente bueno que lo anoten porque en algún cuestionario va a salir esa pregunta, lo más probable, ¿ya? La agilidad, toda la posibilidad de movimiento que el ser humano tiene, ¿sí? En los ejes y planos, que son 3 ejes, vertical, frontal y lateral. ¿Ya? A nosotros nos cruza un eje desde la cabeza a los pies, nos cruza otro eje que va de adelante hacia atrás y nos cruza otro eje que va de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Entonces, agilidad, toda la posibilidad de movimiento que tiene el ser humano en los 3 ejes con la máxima eficiencia, ¿sí? Pero en el mínimo de tiempo posible. O sea, hay un factor de velocidad importante. Moverme rápido, ágil y eficientemente, ¿ya? Y se ocupa, por ejemplo, mucho en la gimnasia artística, ¿eh? En la gimnasia que hacen las señoritas con aros, con balones también, con cinta, ¿eh? La gimnasia rítmica que se llama también. También se ocupa mucho, por ejemplo, en un arte callejero que le llamo yo, que se llama breakdance. ¿Ah? ¿No se han visto alguna vez? Breakdance, ¿eh? Que hacen piruetas, hacen desafíos. En Estados Unidos se usa mucho eso ya. Se usa mucho, por ejemplo, también en skate, en los que practican skate, o los que practican freestyle en la bicicleta, ¿ya? O los que hacen mountain bike, ¿ya? Bueno, se ocupa mucho la agilidad en general en todos los deportes también, ¿ya? Natación. ¿Mm? Esa es la agilidad. Hablamos de la fuerza, hablamos de la agilidad, ahora hablamos de la velocidad. Velocidad
¿Qué podría ser velocidad? Robertiño, dime tú, Roberto Zúñiga, ¿qué podría ser velocidad? Velocidad, un movimiento rápido de la persona que también conlleva la habilidad. Eh, no sé cómo explicarlo mucho, pero es solamente movimiento rápido de una persona. ¿Ya? Ojo con la cosita, velocidad no es lo mismo que rapidez, para que no se confundan, porque después si les toca física o, o alguna aplicación de esos dos conceptos, a algunos se confunden, ¿ya? Velocidad no es lo mismo que rapidez, ¿eh? Cuando uno hace análisis del movimiento en vectores, que alguna vez les va a tocar a lo mejor, ahí lo van a poder ver con mayor profundidad. Velocidad, nosotros podemos decir que es la forma en que se desplaza entre un punto y otro, ¿cierto? El mínimo tiempo que ocupa para desplazarse entre el punto Disculpe, A profe, y el punto B. Hola, Paolo, ¿cómo estás? Buenos días. que lo Paolo, interrumpa. sí, dime. Buenos días, Buenos días. que llegué tarde. Sí, sí sé. Nada, eso. Ya. Entonces, Vicente, tú estabas moviendo la cabeza ahí cuando yo dije que rapidez no es lo mismo que velocidad. A ver, ¿cuál es la diferencia si es que la sabes, Vicente? Y ahora sí. Según yo tengo entendido, la definición de velocidad es el tiempo que se demora un cuerpo en recorrer una distancia determinada. Claro. Y la definición de rapidez, sabía que era diferente, pero no recuerdo exactamente qué tan diferente. Ya, mira, cuando ustedes vean vectores, no me quiero meter en ese tema, me encanta ese tema, yo soy fanático de la biomecánica, pero ustedes la van a ver con mayor profundidad y aplicación después con otro profesor, así que no lo quiero confundir, pero si uno hace análisis de fuerzas y movimiento, uno es una magnitud, ¿ya? Y el otro es un vector de dirección, ¿ya? Ahí nomás lo vamos a dejar para que no entremos en detalle, pero uno es una magnitud y el otro es un vector de dirección de fuerzas. ¿Ah? En simple, para que no nos confundamos, la velocidad se aplica en metros por segundo, ¿no es cierto? En kilómetros por hora, ¿no es cierto? Como dice Vicente, y se toma entre el punto A y el punto E. Lo que pueda demorarse en metros por segundo o en kilómetros por hora, establece la velocidad. ¿Sí? Y la rapidez podría ser cómo muevo las piernas, por ejemplo, para desplazarme en ese espacio. La frecuencia del movimiento se le podría considerar rapidez, ¿ya? Unos van a mover las piernas más rápido, otros van a mover las piernas menos rápido. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Usain Bolt, lo conocen ustedes, casi todos lo deben conocer probablemente, corría los 100 metros en 9.58. Supongamos que en un campeonato no corrió en eso, corrió en 10 segundos. Bien. Y otro caballero, Usain Bolt medía 1,96 m. Y otro atleta corrió en 10 segundos, igual que él, empató con él, pero medía 1,80 m. ¿Ya? La velocidad fue la misma, pero la rapidez con que movieron las piernas y la cantidad de pasos fue distinta. ¿Se entiende? Ahí más o menos para que se comprenda el ejemplo. ¿Ya? ¿Cuántos tipos de velocidad hay? Tenemos velocidad de reacción, tenemos velocidad acelerativa y tenemos velocidad máxima. ¿Ya? 3 tipos de velocidades. Velocidad de reacción, velocidad de aceleración y velocidad máxima. Si lo llevamos al campo de los deportes, por ejemplo, la velocidad de reacción se ocupa en la salida de los 100 metros, por ejemplo. La velocidad acelerativa se ocupa en los primeros 6 segundos, solamente en los primeros 6 segundos. El ser humano no es capaz de sostener una aceleración más allá de los 6 segundos. Y la velocidad máxima se logra entre los 6 segundos y los 10 segundos. ¿Ya? En el ser humano, en el punto de vista de los deportes, más o menos está ahí. ¿Eh? La diferencia es que algunos en 6 segundos recorren, por ejemplo, no sé, 40 metros, y otras personas que entrenan
en 6 segundos recorren 60 metros. ¿Ya? Algunos corren en 10 segundos los 80 metros y otros corren en 10 segundos los 100 metros. Eso ya tiene que ver con el entrenamiento, ¿ya? Que es otro cuento, otro cuento. Pasamos después ahora a la resistencia, que es otra capacidad condicionante. Tenemos dos tipos de resistencia. En realidad, ahora últimamente se ha descubierto que en realidad son 3 tipos, ¿eh? Pero marcadamente son dos áreas. El área aeróbica y el área anaeróbica. ¿Ya? Aeróbica significa que hay una buena presencia de oxígeno en la sangre. Y la anaeróbica, que a uno ya le cuesta un poquito respirar, entonces la concentración de oxígeno en la sangre disminuye. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros trabajamos a nivel del mar, ¿no es cierto? Acá en Viña del Mar o en Concón, y somos pescadores, trabajamos en la mar, a nivel del mar, no es lo mismo que el minero que trabaja en Coyahuasi, en Iquique, a 4.600 metros de altura. Pasados los 2.500 metros de altura, la concentración de oxígeno disminuye por la presión barométrica. Y entonces, ¿a quién le cuesta más trabajar? ¿Al pescador o al minero? Solamente pensando en el metabolismo, le cuesta mucho más al minero porque hay menos oxígeno, ¿ya? Y por lo tanto, moverse, hacer un esfuerzo equivalente, le cuesta mucho más al que está en la mina, por solamente que le falta oxígeno, no porque sea más difícil el trabajo. El trabajar de pescador también es bastante difícil y peligroso, ¿ah? No hay que desmerecer nada. En ese sentido, incluso arriesga más la vida probablemente el pescador saliendo mar adentro que el minero que está en tierra, por lo menos, ¿ya? El pescador tiene que luchar contra el mar, contra el viento, contra el frío, contra el agua, etc. No es fácil, digamos. Pero es para que más o menos tengamos una idea de la diferencia del metabolismo y del tipo de resistencia que se necesita, ¿eh? Del tipo de resistencia que se necesita. Entonces, 2 tipos de resistencia, pero también hay una mixta, porque uno no siempre está en una fase aeróbica ni en una fase anaeróbica. Está pasando de un estado a otro durante el día. ¿Ah? No está siempre en un estado, siempre está con la capacidad de adaptación y pasando de un estado a otro. Entonces es una capacidad mixta que hay que ir desarrollando y eso lo hace el entrenamiento. El entrenamiento ayuda a que eso sea más fácil en la adaptación. ¿Ya? 3 tipos de resistencia. Entonces, aeróbica, mixta, que mezcla un poquito de las dos, y anaeróbica. Voy a poner un ejemplo deportivo. Miren, la resistencia mixta se ocupa mucho en los deportes de conjunto como básquetbol, voleibol, handball, fútbol sobre todo, rugby, ¿ya? Se ocupa mucho en esos deportes la resistencia mixta, porque a veces el futbolista camina en un momento, en otro momento corre, en otro momento se desplaza con más lentitud, pero se desplaza, va cubriendo ciertas zonas de la cancha, entonces siempre está pasando de un estado a otro, resistencia mixta, ¿ya? Entonces hablamos de la velocidad, de la fuerza, de la agilidad y de la resistencia. ¿Alguna pregunta? Catalina Campos, ¿cómo está? Buenos días. ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. ¿No? Profesor, ¿Sí? ¿podría dar de nuevo el concepto de agilidad, por favor? Ya. La agilidad es la capacidad de movimiento que tiene el ser humano en todos los ejes. ¿Cuántos ejes hay? Si yo me pongo de pie, tengo un eje que me cruza de la cabeza hasta los pies que me permite girar, ¿no es cierto? Otro eje que me cruza desde adelante hacia atrás que me permite girar hacia los lados. Y tengo otro eje que me cruza de un lado a otro lateralmente que me permite girar hacia adelante y hacia atrás. Entonces, agilidad, capacidad que tiene ser humano de moverse en todos los ejes, que son 3, porque son 3 dimensiones, con la máxima eficiencia, ¿sí? Máxima eficiencia y eficacia en el mínimo tiempo posible. Entonces, hay que hacerlo rápido. Hay que ser ágil, pero rápido, explosivo. Por eso es que se involucra la capacidad de reacción también. ¿Ya? Gracias, profe. Se ocupa mucho en los deportes de contacto como karate, judo, taekwondo, boxeo,
rugby, cuando uno hace la finta, ¿no es cierto? Fútbol, handball. Profe, ¿Ah? yo tengo Dígame, una duda. Que dígame. usted habló de la agilidad, velocidad, resistencia y ¿cuál más? Y la fuerza, mi amor. Ah, y la fuerza. Perfecto. Y la Ya, fuerza. profe. Entonces, son 4 las capacidades condicionantes. Y las capacidades coordinativas son 7, divididas en 3 grandes áreas. ¿Ya? ¿De acuerdo? Idealmente se deben mezclar para entrenarse, y se deben programar, hacer una planificación para que ustedes vean en qué consiste más o menos. ¿Ya? ¿No hay más preguntas de ese tipo? ¿No? Ya. ¿Cuántas veces a la semana se recomienda desarrollar un sistema de entrenamiento de las capacidades condicionantes? Para personas comunes y corrientes, se recomienda 3 veces a la semana, mínimo 45 minutos. Anoten eso porque también va a caerles por ahí una preguntita de eso. ¿Ya? Mínimo 3 veces a la semana, 45 minutos. ¿Ya? De todas maneras, esta clase queda grabada, jóvenes. ¿Ah? Va a estar en un link en el aula, y todas las clases quedan grabadas cuando uno quiera repasar, y están también los PPT en el aula, ¿ya? Para que ustedes los vayan teniendo y vayan complementándose, y así cualquier duda la vayan sacando. Mínimo 3 veces a la semana, entonces 45 minutos. Siempre con un día intermedio, sea por ejemplo lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y sábado. ¿Por qué razón? Porque se requiere también una pausa, un descanso regenerativo, que se llama pausa regenerativa, donde uno recupera la energía gastada del día, más la actividad de entrenamiento, con una alimentación adecuada, ¿no es cierto? Conociendo el balance energético, conociendo la tasa metabólica, uno se organiza y planifica. Todo esto que nosotros estamos hablando requiere disciplina. ¿Ya? Todo lo que estamos hablando requiere disciplina. Es muy importante tener disciplina en la vida si queremos que todas las cosas nos resulten. Si dejamos las cosas para última hora y lo hacemos sin planificar, no nos va a ir muy bien, que digamos. Entonces yo quiero repetirle siempre, sé que a lo mejor a alguno le va a molestar que yo repita tantas veces estos conceptos, pero es importante planificar, organizar, distribuir. Planificar, organizar, distribuir. Nunca se les debe olvidar eso en toda su vida. Si tenemos esa disciplina, siempre vamos a estar con el tiempo tranquilamente haciendo las cosas. Si no planificamos, no organizamos y no distribuimos, ¿no es cierto?, no estamos administrando. Y cuando no administramos, estamos con el riesgo de caer en una falla o en un error, que después se pagan las consecuencias. ¿Ya? Entonces, planificar, organizar, distribuir, sobre todo, obviamente todos los recursos que tengamos, pero sobre todo el tiempo que disponemos. Muchachos, damas y caballeros, yo también fui joven igual que ustedes. Me equivoqué mucho más veces que ustedes quizás. ¿Ah? De hecho, fui flojo en algún momento de mi vida y me quedé repitiendo en tercero medio, y eso me sirvió para justamente lo que estoy hablando yo a ustedes. ¿Ah? Una experiencia que quiero compartir. Yo estudié en un colegio curita, y el curita me dijo, mira, tú no eres una mala persona, pero eres muy desordenado. Y por ser desordenado, perdiste el tiempo y fuiste flojo más encima y te quedaste repitiendo. ¿Ah? No me retó, pero me dijo las cosas como eran. Entonces me dijo, ahora vamos a aplicar la planificación, la organización y la distribución de tu tiempo. Porque además yo era deportista, entonces me era muy vicioso del deporte y no estudiaba. Me iba a hacer deporte y dejaba los estudios de lado. Bueno, cuento corto, cambió mi mentalidad, este curita, cambié yo también, ¿no es cierto? Mejoré muchos aspectos de mi vida, logré estudiar en la universidad, estudié gratis por el deporte, o sea, de algo me sirvió el deporte, y ahora soy lo que soy en gran parte porque logré entender esas 3 cosas y adquirir una disciplina. Me dio mucha vergüenza quedarme repitiendo porque todos mis amigos me hacían bullying ahí. No me invitaba a ninguna niña a ninguna fiesta por porro. ¿Ah?
por flojo. Bueno, perdí muchas cosas, pero también gané otras. Y en el tiempo, al final, la vida me fue compensando. ¿Ah? Y terminé de profesor. Imagínense ustedes. ¿Ah? Que yo nunca pensé que iba a ser profesor. ¿Ah? Pero la vocación me llegó estando en la universidad, en tercer año de la universidad. Ojo, tengo una anécdota. Yo no sabía para dónde iba la micro, la verdad. Y en tercer año, porque como tenía buenas notas, un profesor me dijo, quiero que usted sea mi ayudante. Entonces me nombró ayudante de 2 asignaturas. Teoría de entrenamiento y atletismo. Son 2 asignaturas muy importantes en la carrera mía. Y me fue bastante bien. Le hacía clase a mis compañeros, qué sé yo. Y ahí me empezó a gustar la carrera de ser profesor. Y ahora llevo más de 40 años de profesor. No sé si soy bueno, pero tampoco soy el más malo. ¿Ah? Intento ser el mejor posible. Ustedes van a después ponerme la nota que corresponda. ¿Ah? Así que bueno, planificar, organizar y distribuir el tiempo. Si tenemos 24 horas del día, ¿no es cierto? Tenemos que planificar así, en grosso modo, el día. Por ejemplo, ya vamos con un lapicito en la mano, ustedes hagan el cálculo igual que yo. Miren, normalmente uno va a dormir. Dígame. Profesor, disculpe que le interrumpa, pero si hablamos de planificar, organizar y distribuir, yo le envié mi tarea y salgo en amarillo en la lista y me dice usted que, o sea, me sale en el Outlook ¿Sí? que no hay vista previa. Y Sí, yo sí ¿sabes? se la envié. Sí. ¿Sabes lo que pasa, Amanda? Y me pasó con varios de varios cursos, quedó como spam. Entonces no los busqué en spam. Ah, ya. ¿Me Ah, no es entiendes? igual, me ha pasado a mí que queda como en otros. Así, Claro. no. Entonces yo los busqué en la bandeja de entrada, en los prioritarios, y en spam no se me ocurrió. Después que me pasó con una persona, ahora lo he encontrado los demás, así que le pido las disculpas, pero Ah, sí, profe. mejor prevenir que curar en todo caso. Así que, ¿ah? No se preocupe, ya. Ya, Gracias. Sí. eso. Entonces, miren, vamos a con un lapicito en la mano. Normalmente uno duerme entre 6 y 8 horas. Son pocos los que duermen 8 horas, ¿ah? Pero 6 horas más o menos sí. Ya, 6 horas. Entonces de las 24 ya nos están quedando 18. ¿Cierto o no? Ya. ¿Cuántas horas más o menos ustedes están metidos acá en pantalla? ¿Alguien me podría decir? ¿En el día, más o menos? Lo más cercano a todo el día, profesor. ¿Cómo? Lo más cercano a casi todo el día. Porque estamos, bueno, tenemos clases Pero también tienen, por el teléfono. pero Los tienen, recreos claramente no. pero tienen recreos también entre medio. Ah, sí, yo creo que como 4 o 5 máximo. Yo calculo que unas 6. Ah, ya. Puede ser Pongámosle también. 3 en la Sí. mañana y 3 en la tarde, sumando todo, yo creo que son como 6 más o Ah, menos. ¿Cierto? sí, Ya. puede ser. Entonces ya de las 24 nos quedan 12. ¿Cierto? Ya se fijan cómo se pasa rápido el día. Después de eso, ¿no es cierto? Si sumamos nosotros los tiempos libres en los recreos y todo eso, ¿cuánto nos queda para estudiar? No para estar en clase, sino que para estudiar la asignatura. ¿Ya? Supongamos que esta fuera matemática. Supongamos que este ramo fuera matemática. ¿Cuánto rato nos queda para estudiar la asignatura en el día? Mínimo debieran ser 15 minutos por cada hora que ustedes tienen de un ramo. Por ejemplo, si usted tiene 1 hora de matemática, tiene que dedicarle 15 minutos por hora que tenga usted de ramo. ¿Ya? Entonces, si nos quedan 12, porque teníamos 6 horas frente a la pantalla, 6 horas de dormir, y nos quedan 12. Yo calculo que ustedes debieran estudiar diariamente unas 3 horas, ¿ya? Porque no van a estudiar toda la asignatura, pero por lo menos estudiar 3 horas, lo cual es súper difícil. ¿Ah? Es súper difícil. Se distrae fácilmente uno, no tiene el computador siempre a la mano, se le cae el internet, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, pero pongámosle 3 horas. Nos quedan 9. De las 9, ¿cuánto usted utiliza para alimentarse? ¿Unas 2 o 3 horas? Pongámosle 2.
Claro, porque no estamos sumando la 11, estamos solo sumando el desayuno y el almuerzo que, Ya, entonces 3. bueno, Nos quedan 9, entonces 3. Ya, si le sumamos 3, ya ahora nos están quedando 6 nomás, 6 horitas. 6 horitas. De esas 6 horitas, ¿cuánto hace usted de deporte? Por la franja no puede hacer más de 1 hora, hora y media. ¿Sí? Por lo tanto, nos está quedando 4 horas y media. ¿Se fijan cómo el día se va pasando rápido? ¿Ya? Y bueno, en esas 4 horas y media, usted tiene que tener un ocio, descansar, relajarse, estar con la familia, ver televisión, no sé, si tiene algún hobby, tocar guitarra. Yo tengo un hobby que es de maquetas. Allá atrás ustedes pueden ver, yo armo maquetas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces me meto a las maquetas ahí, armo mis buques, mis aviones, etcétera. Toco la guitarra, no sé. Si ustedes se fijan, el día se pasa rapidísimo. Ahora, ¿cuánto tiempo uno pierde entre una actividad y otra? Cuando antiguamente nos teníamos que movilizar, por ejemplo, y tomar la micro, ir al paradero, esperar la micro, etcétera, etcétera, se pierde también un poco de tiempo. Por eso es que es tan importante en la formación profesional que ustedes están teniendo, y por eso es que existe este ramo, y estamos trabajando con las competencias genéricas, planificar, organizar y distribuir, sobre todo el tiempo y la energía que ustedes tengan para hacer las cosas. Cuando ustedes tengan esa disciplina, porque uno en el curso de la vida la va adquiriendo de a poquito, cuando tengan esa disciplina, lo van a poder hacer cada día mejor y el tiempo le va a alcanzar para todo, para pololear, para distraerse, para todo. Y van a sentirse conformes de tener una tarea bien hecha, bien realizada y el deber cumplido. Sobre todo con calidad, porque no es cumplir por cumplir, es cumplir con calidad. ¿Qué opina David Sarabia? ¿Qué opina usted, David? Aquí tu persona. Opino que lo que está haciendo usted está en lo correcto, porque si no tiene tiempo para organizarse, muy pocas cosas le van a salir bien. Claro, claro. Especialmente Estrella. cuando uno hay que tener tiempo para todo. Sí, hay que tener tiempo para todo. Y eso lo da la planificación. Estrella, ¿estás por ahí? Sí, profe, acá estoy. ¿Qué opina usted, Estrella, de lo que estamos hablando? Creo que tiene razón. Es muy importante saber organizar sus tiempos para que uno pueda hacer todo lo que necesita hacer y hacerlo bien, no apurado. Y en estos momentos de pandemia, Sigrid, ¿cómo crees tú que afecta a estas cosas, Sigrid? En el tiempo de pandemia. ¿Está por ahí, Sigrid? sí, profe, aquí estoy. ¿Cómo crees tú que afecta en tiempo de pandemia una buena planificación en este sentido? Es que depende porque, por ejemplo, yo no puedo planificar bien mis tiempos, porque yo trabajo aparte y yo no trabajo con horario. Ah, ya, pero Entonces, por eso que le puse en el chat, ¿y qué pasa con los que trabajan? sí, pero Porque, claro, muchas cosas no pueden salir bien, pero yo trabajo sin horario y tengo teletrabajo. Entonces, tampoco puedo planificar 100% mi día. disculpa la pregunta. ¿Este trabajo es ocasional? No, trabajo prácticamente de lunes a Voy veces para allá de hasta vuelta. domingo. Voy a ayudarlo a usted. Al toque. Paolo, estaba hablando la Sigrid que la interrumpiste. Ya, volvamos con Profe, Sigrid. se la escucha medio cortado. ¿A mí? Disculpe, profe, pero ¿sabe qué? Yo también le digo que estoy trabajando ahora mismo. Ah, ya, correcto. Ya, miren. Ahora mismito yo trabajo y escucho la clase. Ya, miren, el año pasado nos pasó lo mismo. Una señorita trabajaba de cajera y estaba en clase en la caja. Yo entiendo perfectamente y no se hagan problema si tienen algún problema de ese tipo. Hagan lo que tengan que hacer y después se van poniendo al día con el canal de YouTube donde vayan viendo la clase. ¿Ya? Sí, aquí tenemos criterio para entender todas las situaciones. Pero mira, yo tengo familia también que trabaja en delivery. ¿Ya? Entonces, apenas les sale dijéramos, una movida, como quien dice, le sale un llamado de llevar las cosas del supermercado y todo, tiene que partir,
tampoco tiene un horario, tiene que estar como disponible las 24 horas, salvo la noche, para hacer la movida y ganarse la plata, porque si no, no gana nada. Entonces ha tenido hartos problemas mi prima con su guagüita, con quién la deja, dónde la deja, y ha sido complejo, bastante complejo. Pero dentro de las posibilidades que uno tenga, ¿ya? Dentro de las posibilidades que uno tenga, es bueno tener una cierta planificación y organización, ¿ya? Porque así los tiempos que le vayan quedando los puede aprovechar mejor. Solamente eso quiero decirle. Como consejo de amigo, más que de profesor, en la medida que ustedes tengan una buena planificación, van a poder administrar y distribuir mejor sus recursos, sus esfuerzos, sus tiempos, todas las cositas. Profe, respondiendo la pregunta que usted dijo, como de qué nos servía organizar y todo eso, yo creo que en momentos de pandemia principalmente evita el estrés. Claro. Porque a mí no se me han juntado así como tantas tareas ni tantos trabajos, por lo mismo, porque termina una clase y si nos dieron tarea yo la hago en el momento, no la dejo así para después y cosas. Y a mí por lo menos me ha servido para evitar el estrés, pensé que eso me iba a ser mucho más difícil y la verdad es que no, porque Mire, me pasó lo mismo, yo en primero medio repetí y ya, después saqué muy buenos promedios y entré con gratuidad a la U, muy bien, pues. con el, Me alegro con mucho el de eso. pase. Me alegro mucho de eso, porque fíjense que la persona que así como usted y otros más que acá están presentes, ha tenido algún tipo de experiencia y no aprende, sigue cometiendo el mismo error. La idea es aprender de sus errores. Fíjense, les voy a definir otra cosita. La inteligencia. ¿Qué es lo que es la inteligencia? ¿O quién es más inteligente? No es aquel que tiene más conocimiento de una determinada área. Es más inteligente, y eso está dicho por inteligencia emocional especialmente. Hay varios autores que hablan de la inteligencia, unos que dicen que hay 5 distintos tipos de inteligencia, otros dicen que hay 7, yo me quedo con el que dice que hay 5. Y dice que la inteligencia es aquella persona que tiene la capacidad de adaptarse a las distintas circunstancias, buenas y malas, y sacar un buen provecho para sí mismo. ¿Ya? Esa es una persona inteligente, el que es capaz de adaptarse a las circunstancias buenas y malas y hace entonces un buen uso de esas experiencias. Caterine Silva, ¿qué opina usted? Que está bien eso que está diciendo de la inteligencia. ¿Sí? ¿Por qué dice usted que está bien? Porque sí nos tenemos que adaptar a las capacidades buenas y malas. Claro, y sacar un buen provecho sin dañar a nadie, sin dañar a nadie. Muy bien, les quiero mostrar un video ahora para que ustedes vean con respecto a las capacidades condicionantes, retomando el tema, y ustedes empiecen a entrenarse en las sucesivas clases que tengamos, ¿sí? Tienen que estar con equipito, ¿sí? Contenida deportiva puesta, porque vamos a hacer un seguimiento de algunos videos, ¿ya? ¿Ok? Así que les voy a mostrar uno para que más o menos tengan idea de cómo lo vamos a hacer en el futuro. Ya. Ya. Entonces, vamos a ver acá. Acá vamos a hacer distintos capítulos sobre la condición física. Lo vamos a hacer siempre en los últimos minutitos de clase,
cosa que después terminan la clase y si no tienen nada, se vayan al tiro a duchar y hacen su cambio de vestimenta. ¿Ya? Tenemos entrenamiento funcional en casa en espacio reducido. ¿Ya? Esto va a estar en el canal de YouTube que yo les voy a dejar en el aula el link para que ustedes lo vean y además de estar en clase conmigo lo practiquen. ¿Ah? ¿Ok? Entonces vamos a ver ahora este entrenamiento. ¿Ven ahí la pantalla? Sí. Ya. Muy bien. Sí, profe. Bienvenidos, soy Sergio Daza, instructor de Thumbs Sports y esto es Entrenamiento Funcional Nivel 1. El entrenamiento de hoy es el primero de un programa con 3 niveles de intensidad. Los ejercicios se realizarán sin ningún material auxiliar, solo con la ayuda de tu propio cuerpo. ¿Qué buscamos con esto? Facilidad para poder realizarlo en cualquier espacio y sobre todo cero excusas para ponerte a entrenar. No te lo pienses y súmate al reto. Hoy me acompañan Lola y David, instructores de Thumbs Sports. Comenzamos con un trabajo de running en el sitio. Objetivo de los primeros ejercicios, subida de pulsaciones para entrar fuerte en la clase. Diferentes niveles de intensidad. Puedes ir más tranquilo, subiendo talones, puedes pegar los pies ligeramente del suelo o buscar activamente mis talones en el glúteo. Tú elijas en qué nivel quieres entrenar y trabajar. Desde aquí vamos a cambiar y vamos a llevar las rodillas arriba. Eso, como he dicho antes, distintos niveles de intensidad. Puedes ir alterno, puedes despegar ligeramente los pies del suelo o puedes buscar activamente tus 90 grados. Pero es que notando poco a poco que nuestras pulsaciones van subiendo, el cuerpo se empieza a calentar. Y en equipo paramos en el sitio, piernas 90 grados, desde aquí, manos en cintura y flexiona conmigo suave. Busca tu cadera, que vaya abajo y atrás, tu espalda muy larga y tus hombros bien atrás. Recuerda, como dije al comienzo, distintos niveles de intensidad. Puedes acortar un poquito o puedes buscar tus 90 grados. Tú eliges. Muy importante lo que acaba de señalar acá el instructor, que usted elige el nivel de intensidad que va a tomar porque cada uno es distinto. Seguir el tutorial es bueno en cuanto al tipo de ejercicio, pero la intensidad la elige cada uno de acuerdo a su propia capacidad. Por eso es que cuando mandamos el test diagnóstico, tal como la palabra dice, diagnóstico lo ayuda a usted a clasificarse y a partir de ese nivel puede optar al máximo rendimiento. El diagnóstico ustedes lo van a tener que mejorar un 40%, cada uno en su nivel, para optar a la nota máxima, que la nota máxima es un 100. Porque si yo los meto a todos permanentemente en una tabla, a lo mejor no todos podrían sacarse un 100. Acá la idea es que todos puedan optar, si entrenan, se planifican, organizan y distribuyen su tiempo y su esfuerzo, todos puedan sacarse la nota máxima. ¿Ya? Así que en la próxima clase, todos con equipo, vamos a seguir unos tutoriales. Yo también ahora en la tarde tengo que editar unos que hago yo, así que sin reírse después cuando me vean haciendo piruetas ahí, ¿ah? Y también lo voy a subir al canal de YouTube para que ustedes vamos contrastando lo que yo les haga, editado por mí, más los tutoriales que aparecen en clase ahora. Continuamos. ¿No más? Perfecto. Desde aquí llevamos una pierna atrás, seguimos con la mano en la cintura. Tus hombros bien atrás, flexionas conmigo. Pierna trasada, tu rodilla tiene que buscar activamente el suelo, tu talón siempre mirando al cielo. Abdomen fuerte, hombros atrás. Se llaman funcionales porque están básicamente dirigidos al sistema cardiovascular.
Variación de ejercicio. Iremos subiendo la intensidad. Si trabajo con izquierda, también trabajo con derecha. Tenemos twist. De nuevo en el sitio. Flota conmigo. Desde aquí vamos a entrar en un nuevo movimiento. Vamos a realizar un burpee. El burpee es un super movimiento. Engloba muchas capacidades. Vamos a descubrirlo y vamos a notar cómo nuestras pulsaciones se aceleran cuando lo hacemos. Desde aquí vente conmigo. Una sentadilla, llevas manos al suelo, pierna, pierna, recoges, te incorporas. Seguimos. Este se llama burpee, que es el mismo ejercicio que nosotros tenemos en el diagnóstico. La diferencia es que en el diagnóstico este tiene cuatro posibilidades distintas de realizarse. Y nosotros lo hacemos con simultaneidad. Llevamos las piernas simultáneamente atrás y arriba. Estaba dentro de los 5 ejercicios que hicimos en el diagnóstico, ya para que lo vayan considerando. Bien, esto es un ejemplo de lo que nosotros vamos a hacer en clase, y hay que ir siguiendo estos tutoriales. Hay hasta 7 niveles, si la vida nos permite, vamos a hacer los 7 niveles, uno por semana, más lo que yo les haga en editado personalmente, porque yo edito un video por semana también, que se lo incorporo a sus clases y a su aula. En el aula va a estar todo esto. Así que la próxima clase les pido por favor que estemos contenido deportiva, porque para que hagamos cositas juntos también, ¿ya? De una forma de compartir, de motivarse y de hacer cualquier consulta para no correr riesgos de lesiones en sus tareas. Profe, ¿Sí? yo me meto al aula y no me sale ninguna de sus clases. ¿En qué curso está usted, mi amor? ¿Qué paralelo? Ay, no sé. Espera. Vea y después me dice, tendría que aparecerle, están todas las aulas cargadas. 300 o 320 debe ser el paralelo, y creo que no están cargadas, no están subidas las clases, están los links. ¿Cómo es eso? Están los PDF. Están los links de las clases. Ah, de claro, las clases claro, pasadas. claro. Eso Pero es lo que, sí, ahora ya. aparecen los PDF, correcto, los PPT también. Y después va a aparecer el video en el canal de YouTube. ¿Ya? De otra manera no aparecen, pues no tienen cómo más agregarse. Entonces ustedes pinchan el link y sale el PPT, pinchan el link y sale la clase grabada. De otra forma no hay otra forma de ahí. ¿Ah? ¿Ok? Ya, miren, acá les quiero mostrar algo con respecto a lo que es la actividad física. Así que vamos a compartir acá. Dentro de la actividad física que nosotros hagamos, tenemos una serie de ejercicios que son estos que están acá, ¿ya? Antes de andar y después, y al levantarse en la mañana, por la mañana, en el PPT aparecen estos ejercicios, ¿ya? Entonces, son ejercicios de estiramiento, de elongación, de compensación, de descompresión también de articulaciones, de músculos, que ustedes debieran hacer en las mañanitas. Ahí sale la cantidad de tiempo que se utiliza, el cómo se hace el ejercicio, ¿ya? Esto es por la mañana, al levantarse, ¿sí? Y esto, si es que ustedes salen a caminar o a hacer algún tipo de ejercicio como trote, cosas así, también hacer esta rutina de ejercicios previos, aproximadamente dura 7 minutos. Y al terminar también, antes y después de la actividad que ustedes puedan realizar, ya sale tal cual sale el ejercicio con estos monitos, ustedes puedan realizarlo y entonces aprovechar sus conocimientos, sus experiencias e ir sumando cositas, ¿ya?
Me quedé preocupado. Francesca parece que me dijo que no aparecía en el aula su cosa. Francesca. Sí, profe, y tengo a varios compañeros que tampoco les sale nada. Qué No, raro. no me aparece a mí tampoco. Pero No, profe. no le aparece nada. Nada de nada, profe. Salen No, a como mí la- tampoco no me aparece nada. A mí No hay tampoco. nada. Profe, le comparto la pantalla para que Por vea. favor, sí, por favor, Estafa. Ya. por favor. Tendría que yo darte permiso para compartir, creo, ¿no? Sí. Ya, déjame ver. Eh, Ya. Voy a salir de acá. Ya, ahí está. A ver, Francesca. Porque yo cargué todas las aulas, por eso me ha... Tampoco puedo. No puedo compartir pantalla. Te acabo de autorizar. No me sale. Me sale el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas a los participantes. A ver, déjame ver de nuevo. Mm. ¿Y ahora? Ahora sí. Ya, a ver. Y ahí está. Ahí está, pero sí, mire. ¿Dónde? Ahí, ese es su aula, ¿no es cierto? Sí. Ya, pues ahí dice, bienvenida, hay un PPT. Después dice, ID para entrar a las clases de la asignatura. Usted pincha ahí y entra con el ID. Cronograma de la asignatura y sale todas las clases, ¿no es cierto? Con los temas y todo. Usted tiene que pinchar y abrir. Y después abajo dice copia de cronograma de evaluaciones. Y ahí salen las evaluaciones con los porcentajes. Ah, yo estaba viendo en unidad 1, unidad 2. No, todavía no he cargado esa parte yo. Ah, ok. Todavía no. ¿Ya? Ahí tiene que aprovechar esa parte. Ahora la unidad 1, esta semana recién se carga todo eso para que ustedes vayan teniendo las clases y en las unidades aparece también en noticias y avisos y en las unidades sale 2 veces acá y en las unidades sale el link del canal de YouTube donde van a estar las clases grabadas. Ok. ¿Ah? Ok, me asusté porque dije yo, ¿cómo si yo había puesto todo? No, las unidades todavía no están cargadas, ahora van a ser cargadas con todos los detalles para cada unidad. Pero aquí ya está lo básico. ¿Ah? Ya, deja de compartir entonces tú. Al tiro. Y aquí, muchachos, si no hay consulta, nos quedaríamos hasta hoy día, hasta acá. Yo les pido, por favor, que siempre, con todo lo que ustedes me puedan preguntar, no se queden con las dudas, ¿sí? Siempre con respeto, incluso hacer críticas si es necesario, porque es importante para mí tratar de mejorar todo lo posible las clases y que ustedes no se queden con ningún problema ni dudas, ¿ya? Entonces, revisen siempre el aula, revisen los correos, los que hayan aparecido como pendientes, para que no me manden de nuevo la ficha de diagnóstico, para reforzar la información, llénenlo en la misma listita que yo le mandé de pendientes, llenen los resultados que tuvieron y me la mandan porque en ocasiones se pasa a spam. Yo recién me di cuenta de eso ayer y por eso no lo pude ver. Profe, Dígame.
¿Los que están pendientes son los que están con amarillo o los que no están con amarillo? No, los que están con amarillo ya cumplieron. Los que no están con amarillo son los que están pendientes. En el correo puse. Ah, ya vale, profe. En el correo puse, los que están sin amarillo son los que están pendientes. ¿Ya? Por favor. ¿Alguna consulta, muchachos? Damitas, caballeros. Profe, Dígame. ¿dónde se pueden ver sus clases nuevamente? En el canal de YouTube yo ahora voy a subirlo y yo creo que ya mañana las puedes, o el miércoles a más tardar las puedes ver. Vale, profe, muchas gracias. Va a salir en el aula, va a salir en noticias y avisos, y en la parte de la unidad va a salir en recursos de aprendizaje. ¿Ya? Para que no lo anden buscando. Bueno, Noticias, profe. va a salir en 2 partes en el aula, para estar siempre respaldado. En noticias y avisos aparece el link del canal de YouTube, y también en recursos de aprendizaje también aparece el link del canal de YouTube. ¿Ah? Y ustedes se meten al canal de YouTube y dice, hay 3 carpetas, primero, segundo y tercer. Espérate, primero y segundo semestre del 2020, y después dice primer semestre 2021. Y entonces ahí va a aparecer el código de su curso, 300X, y la fecha. ¿Ah? ¿Qué curso es usted? ¿Qué paralelo es usted, Rafael? 315, si no me equivoco. 315, correcto. 315, porque algunos no se saben el paralelo. Entonces usted va a aparecer ahí. 315, 19 del 4 del 2021. Entonces usted llega y pincha el tiro y encuentra la clase. ¿Ya? Bueno, Gracias, profe. muchachos, muchas gracias a ustedes. Su compañía es muy importante, su participación mucho más que la compañía todavía. Estudiar todo lo que puedan, siempre con el ánimo de arriba, con fe en que las cosas se pueden hacer cada día mejor, cuidándose al máximo del contagio, porque la verdad que no hay nada que garantice que usted no se va a enfermar. No hay nada que garantice. La vacuna no garantiza nada. Nada. Solamente dicen que las vacunas aminorizan los síntomas, pero no salvan la vida. Así que cuídense al máximo junto con su familia, para que en corto plazo ojalá nos podamos encontrar y abrazar, ahí estar en el gimnasio, ¿ah? En la universidad, pues, allá donde tenemos que encontrarnos, ojalá Dios quiera. Un abrazo grande, los quiero mucho, cuídense y nos vemos la próxima semana. ¿Ah? Un abrazo. Gracias, Muy bien. profe. Profe, gracias. Chao, chao, muchachos. Cuídense. Adiós, profe. Chao, profe. Chao, profe, cuídese. Igual. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Profe. Chao, chao. Patricio, dime. ¿No? Chao, profe, gracias. Chao, chao. Profe, Dígame. quería conversar este tema con usted porque no sé si usted es futbolero. Mira, no soy bueno para la pelota, pero sí me gusta mirar el fútbol europeo sobre todo. Profe, no sé si supo hace poco esa Superliga que están haciendo ahora, que tiene la escoba en el fútbol. Ya no. Mi papá sabe más que yo de fútbol. ¿Dónde? ¿Acá en Chile o en Europa? No, en Europa. Creo que, porque no sé si usted tiene entendido que existe la UEFA Champions League, que es la Liga de Campeones. ¿Ya? Y ahora quieren hacer, la FIFA creo que quería hacer otra liga aparte. Y creo que muchos DT, jugadores se están retirando del fútbol por lo mismo, porque creo que es un lavado de dinero tremendo. Ah, sí, escuché eso. Sí, pero lo escuché como negocio, sí. Claro, sí. Sí. Sí, que conoce de deportes, quería consultarle si sabía algo. Sí, Yo mira, también quería no algo sé mucho, pero escuché, lo mismo está pasando en otros deportes, no solamente en el fútbol. Está pasando en No, el tenis. En el tenis también está también. pasando. Sí. Chuta. Y la ATP está bien preocupada por eso, porque resulta que se están moviendo premios en dinero mucho más importantes que la ATP. Po. Sí, pues. Eso es Claro, lo otro. Claro, los premios en dinero son mucho más grandes y más importantes. Bueno, donde hay plata siempre hay cosas más raras. Sí, pues. No, siempre y hay creo que cosas hace raras. rato había un tema ahí con la FIFA medio raro. Sí, mira, esto hace muchos años que pasó en el fútbol americano, en Estados Unidos, ¿Ya? pasó. ¿La Pasó. NFL? Claro, y se hicieron distintas ligas de participación, ¿ya? Ya. Y como que quiso pasar en el básquetbol también en Estados Unidos, y ahí se paró.
Ahí lo pararon, pero donde hay plata, campeoncito, siempre hay maniobra. Ese es el problema que hay. No, Ya, pues, profe, esa era mi duda. no habría problema que se hiciera, porque si hubieran 2 ligas paralelas, la competencia sería más fuerte. Pero el Claro, problema no es sería malo. que ahí se desvían dineros para otro lado. Ahí Hay se muchas mete la droga. lucas. Sí, po. La droga la que Hay un está lavado de metiéndose ahí. plata. Sí, Sí, sí. po. Esperemos que no, porque la verdad que se echa a perder si es así. Sí, po. Un deporte tan lindo, ¿para qué se echa a perder? Sí. Ya, Bueno, pues, profe, que esté muy un bien. abrazo grande, cuídense mucho, Gracias. que estén bien. Chau, chau. Chau, chau.